pregunta, perdón, antes de que inicien. Los cursos de No segundo, sé, perdóname. Bueno, Susi, nada, ¿están ahí ya los chicos? Están todos los que tienen Bien, que ahora estar. justo estoy en una reunión. Están entrando. Está Susana, ahí la veo a Laura. Susana. ¿Qué? Estoy, sí, sí. Sí, hay está. una chica que me parece que no puede entrar. ¿Quién? Juana Peralta me parece. Capaz en algún momento puede, pero Wi-Fi no está andando muy bien. Dale, abrazo, llévame. Ayer hubo un hackeo. Bueno, a ver, empecemos. Yo empiezo así. ¿Empezás, Ariel, vos? ¿O Ari? Empecemos. Dale, empezá. Ahí lo veo a Silvio. ¿Cómo Sí. va, Ariel? Todo bien, un gusto saludarte. Lo mismo. Entiendo que hoy es un día árido para caminarlo, para vivirlo, para honrarlo. Así que bueno, démonos esta oportunidad de seguir transmitiendo. Dale. Bueno, Gracias. hoy es 2 de abril, ¿no es cierto? Sabemos que es el día de veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Yo agrego veteranos. Tiene otro nombre, pero bueno, es como que nunca me acuerdo directamente el nombre, pero bueno, hoy es el día de Malvinas. Y los chicos de archivo oral, los chicos de segundo S, de segundo Q, no, segundo S, segundo J, y los chicos del SEO, le van a hacer una entrevista, una charla, entrevista, pensemos en el tiempo que tiene Zoom, aunque tenemos 2 reuniones, ¿sí? A Silvio Katz, veterano de Malvinas, ¿sí? ¿Quién era la que iba a presentar? Yo acá la Bueno, Cata, linda, hacelo fuerte, ¿eh? Okay. Porque como ¿Ahí se me graba... escuchan bien? ¿Se escucha? Dale, muy bien, Sí, sí. dale. Bueno, hoy 2 de abril del 2020, a través del espacio Live de ORT, entrevistamos a Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, para la actividad Malvinas, una puerta de democracia. Por favor, empieza a contarnos. Gracias. Gracias. Bueno, ahí te dio el pie. Claro. Hermoso, hermoso. Bueno, justamente como charlábamos antes de esto con Laura, Ariel mismo alguna que otra vez, siempre coincidimos en que Malvinas es una de las grandes puertas hacia la democracia, una de las formas más tristes, aunque lamentablemente de las que se usó para poder entrar de nuevo en la democracia, fue perder la batalla de Malvinas. Sabés que no se escucha nada. El sonido tuyo está un poco bajo, el tuyo. ¿El mío? Sí. Oh, ¿no? Ay, espera. No importa, igual. Ahí. Ahí. Bueno, a ver, empecemos con las preguntas, chicos. No, dale. Pregunta. Clara. ¿Cómo era tu vida antes de, ponerte ya como soldado de infantería? O sea, ¿qué hacías antes? Más o menos un resumen de cómo fue tu juventud hasta ese momento. Bueno, yo de chico era un chico de una clase media bastante normal y acomodada. Mi vida transcurría en estudiar, como hacen ustedes, en tener que trabajar por necesidades económicas y en ir a la cancha, ir a bailar, ir a tomar algo, una vida normal. Venía de una familia donde mi padre se vino escapado de la Shoah, y donde mi madre trabajaba 12 a 14 horas por día, o sea que lo que yo tenía como experiencia de vida era el trabajo, el sufrimiento, y nada, traté de hacerme camino. Levanten la mano, así es ordenado. Dale, Delphi. ¿A quién extrañaste más cuando estabas allá? Estando en Malvinas extrañé horrores, creo que si hubiera un ranking, el 99% se lo llevó mi mamá.
no había chance, era mi mamá y atrás mi hermano. Pero también tenía la desgracia con suerte, porque volví, ¿no? De que mi hermano mayor estaba a punto de ser papá, fue papá mientras yo estaba en la isla, entonces también tenía ese sentimiento de extrañar a un ser que todavía no había nacido, a mi primer sobrino, Mijael. Delphi. Delphi. A otra. Delphi estaba ahí esperando. Uy, Yo ya dije. vamos, Delphi. Ay, se trabó. Bueno. Bueno, siga cualquiera, no importa, se trabó el... Silvio, Pedro. cuando vos estabas en Malvinas, ¿cómo era la relación entre la gente allá? Estando en la isla, la relación, mira, pasaba por dos etapas. Lo que eran los oficiales y suboficiales tenían nula o muy poca relación con nosotros, y lo que era entre compañeros era casi excelente, era como la que tienen ustedes cuando se reúnen para hacer un trabajo, ¿sí? De camaradería, de amistad, de acompañar al que estaba un poco mal, de socorrer al que no la estaba pasando bien, más que nada. Era linda. O sea, a nivel camaradería era muy, muy buena la relación. Estaba Valentino Low levantando la mano. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu sensación cuando te enteraste que tenías que ir a la guerra? Mi sensación cuando me enteré, de mucho, mucho miedo. Mirá, recuerdo como si fuera hoy, era 2 de abril y ya se empezaba a hablar de que nosotros íbamos a ir. Nosotros fuimos el día 9 de abril, el regimiento nuestro, y como contaba antes, mi papá se había escapado de la Shoah, y todos los recuerdos que yo tenía cercanos a una guerra eran de dolor, de tristeza, de muerte. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Tuve mucho, mucho miedo, muchísimo miedo. ¿Con quién sentís que te hiciste más cercano allá? ¿Con quién me sentí más cercano? Con mi papá, que había fallecido. Sentí como un contacto, como que yo, al pasar por estadios con el nivel de creencia en Dios, en ese momento no creía en Dios, y mi Dios era mi papá. Yo hablaba con mi papá que estaba fallecido. O sea, era la persona que quizás más cercana veía yo de volver a ver, más a mi papá que a mi familia, porque sentía más cercana la muerte que la vida. A ver. Ya habiendo llegado a Malvinas, ¿lograste superar ese miedo que tuviste en un principio? No, ¿O cómo tú lo llevaste? se fue incrementando el miedo, porque lo que hacían, como decía antes, los suboficiales y oficiales era marcar una diferencia, y metieron el miedo bien en nuestra sangre, en nuestra cabeza. O sea, nos torturaban psicológicamente como para que tengamos el miedo presente siempre, la posibilidad de morir, de quiénes iban a ser los primeros en morir, de por qué ibas a morir. Así que el miedo no se me fue ni siquiera el día de la rendición, porque también teníamos metido el miedo a que nos fusilaran, todas cosas que nos habían metido los militares argentinos en la cabeza. Y entonces... Cata estaba levantando la mano, Cata estaba levantando la mano. Acá me apareció. ¿Dónde está Cata? Acá. Ahí está. Sí. ¿Tenés algún amigo o compañero tipo que decís, lo perdí en la guerra y ya no sé cómo volverlo, y pensás siempre en él? Tipo, Mirá, que no se te fue. No perdí ningún amigo en la guerra, gracias a Dios. Volvieron, todos los que eran amigos míos volvieron. Sí fui perdiendo estando acá, porque fue mucho más difícil la posguerra que la guerra misma. Gente que no soportó, que se deprimió, que bueno, no quiso continuar con su vida. Y también hay gente que, si bien no está muerta, físicamente no está, o sea, no tiene ganas de volver a hablar, ni ver, ni saber de ningún veterano más.
que es gente que yo digo también que está lamentablemente perdida para nuestros afectos, gente que no vuelve y que no va a volver. algún momento. A ver, Lucio, ese era el E de Lucio, me parece, ¿no? ¿Eh? El E maradoniano. El E de Lucio. Está tu hijo con vos, ¿no? Está mi hijo conmigo, sí. Está, chicas y chicos, les cuento que está el hijo de Fabricio con él escuchando, por si quieren Hijo de hacerle una Fabricio, pregunta no. también a él, ¿no? Sí, Silvio. Más grande, están durmiendo. Sí, dale. Bueno, vos dijiste que los oficiales los torturaban de alguna forma. ¿De qué forma? ¿Qué les hacían? Mirá, la primera y más dura era la psicológica. Te torturaban todos los días haciéndote sentir que eras una basura, más que nada tratando de sacarte la dignidad, ¿sí? Te hacían sentir indigno todos los días de tu vida. En mi caso, y por mi condición religiosa, era escuchar el judío de, y siempre algún adjetivo calificativo que imaginarás, nunca era bonito o algo parecido. Y después la tortura física, cuando ya la psicológica surtía menos efecto, empezaron con la tortura física. Habrás escuchado hablar de estaqueamiento, de enterramiento vivo, de manos y pies congelados. Bueno, las atrocidades más inhumanas se adecuaron para usarlas. Okay. O sea que fue peor de lo que te imaginaste. Es que jamás pude imaginar, a los 19 años yo no imaginaba una guerra. Y es más, hoy a los 57 no imagino una guerra con mis hijos que están entrando a la edad que yo tenía. Sí, es peor, o sea, la guerra yo digo siempre que junto con el cáncer y muy pocas más de las peores enfermedades que tiene el mundo. ¿Hubo algún momento de camaradería con tus compañeros que te haya hecho sentir esperanza o alguna charla que hayas tenido con tus compañeros en el momento de Malvinas que te haya sentido un poco mejor? Sí, mirá, cuando terminaban las torturas, nos mandaban a nuestras trincheras, ¿sí? Que era el lugar donde habitábamos. ¿Me lo puedes traer? ¿Perdón? Y cuando íbamos cada uno a sus trincheras, mucha gente se acercaba a las trincheras del que había sido torturado para consolar, para abrazar y para decir, bueno, acá estoy. El que te torturó es el que está equivocado, no vos, ¿sí? Y esos momentos son los que permitieron que no se me corte el cablecito en la cabeza y vuelva más o menos sano, normalmente sano de la cabeza. Luego de Malvinas, ¿vos sentiste discriminación? Sí, y aunque no lo creas, de mi propia comunidad. Mi propia comunidad, cuando volví, me abandonó. No le interesé. Había terminado la guerra y todo lo que habían hecho para buscar a ver si había o no soldados judíos en la guerra se terminó. Cuando fui a entidades importantes de la comunidad, me dieron la espalda. Dejé mi teléfono para conseguir trabajo, alguna asistencia psicológica, y jamás la tuve. O sea, todo lo que obtuve y obtuvimos los veteranos de guerra fue por nuestra propia lucha, nuestro propio esfuerzo. No hubo... La sociedad misma nos discriminaba porque nos tenía como los locos de la guerra, se nos complicaba conseguir trabajo, salud. Sí. ¿Pensás que justamente el hecho de ser hijo de un sobreviviente de la Shoah impactó a la hora de hablar de tu experiencia en Malvinas, justamente en el tema? Sí, impactó, pero negativamente, porque, cuando mi papá falleció yo tenía 9 años y lo único que tenía de recuerdo de mi papá era el silencio.
Entonces yo no podía hablar. Creí y me crié pensando que la forma de salir de esto era el silencio, el no hablar. Y la verdad que eso me trajo mucho veneno, ¿sí? Mucho sufrimiento, mucho dolor. Yo tuve que entender a los golpes de que la vida era otra cosa, de que callado no era el camino. El tener 2 hijos y una familia hizo que yo me empezara a dar cuenta que necesitaba una terapia, y esa terapia hizo que yo entendiera que tenía que empezar a hablar, y bueno, digo siempre que me salvó mi familia y mi terapia. ¿Pudiste, cuando volviste de la guerra, hablar o con tu hermano o con tus sobrinos o con alguien de tu familia sobre el tema? No, porque mi hermano y mi mamá, que eran los más cercanos, creían que si había funcionado con mi papá el tema del silencio, tenía que funcionar conmigo. Entonces, cuando yo quería hablar, las pocas veces que intenté hablar, la respuesta era, déjenlo, no le pregunten, está bien así. Entonces, lo que hicieron fue meter todavía más silencio adentro mío, y bueno, nada, fue mi guerra después de la guerra, la de poder salir y hablar. Lo hacían para cuidarte, ¿no es cierto? De Lo alguna hacían para manera. cuidarme, totalmente. No es un, a ver, que no suene a que he hecho en cara nada, soy No, el no. principal y único dueño de todo mi dolor y mi verdad. Yo no pude hacerlo, y ellos fomentaron ese, o sea, yo escuchaba ese cuídate, como decís vos, y le hice caso, sí, y dije, bueno, debe ser la forma de cuidarme. Hoy por hoy me doy cuenta de que no era la forma. No, el silencio, hay que revisar estos pasados para cuidarnos. Yo me acuerdo, mirá, en época, antes de Malvinas, frases que circulaban, el silencio es salud, era spot publicitarios de la época militar, y recuerdo gente que yo conocía que decía, si el silencio es salud, prefiero los enfermos, ¿sí? Y yo no entendía. Hoy veo que es una gran verdad, una muy buena frase. ¿Alguna vez con tu mamá, sí, alguna vez con tu mamá pudieron como llegar a términos con el tema de Malvinas y que deje de ser algo de silencio? ¿Alguna vez lo pudieron sentarse a hablar? No, mi mamá falleció sabiendo nada de Malvinas, porque yo veía que quizás quería introducir el tema, contarle mi dolor, o lo que mirá, solamente lo bien que me hacía leer cartas de ella cuando yo estaba en la isla, y ella se ponía a llorar, se ponía tensa, esquivaba el tema, hablaba de otra cosa, y yo también caí en la trampa de le estoy haciendo mal. Entonces no pude contarle ni siquiera lo bien que me hacía leerla, ¿sí? El recibir frases de aliento, el pensar en escribirle a ella, qué escribirle. Lamentablemente no pude. Hola Silvia, ¿cómo andás? Te quería preguntar si después de la guerra alguna vez tuviste un sentimiento de venganza o de odio contra o sea, como todos nosotros, pero supongo que mucho más. No, venganza y odio no. Tenía bronca sí, pero contra todo el mundo. No. La venganza, mirá, te nubla la vista. Soy más de los que prefieren hablar de justicia, prefieren hablar de esperanza y esas cosas, así que no, la venganza no. Sí, mucha bronca, mucho quizás odio hacia ciertas personas, que bueno, las fui canalizando y ahora es lo que me da más fuerza para seguir luchando en pos de la verdad, la soberanía, la justicia. Muchas gracias. Miren que los chicos de segundo los estoy activando para que también puedan preguntar, ¿eh? Bueno, ¿puedo? Sí, claro. Maca. Está Macarena. Perdón, déjenme ordenar un minuto porque yo veo las manos levantadas. Está Macarena, Catalina y Perles, ¿no? Y hice una pregunta para el chat también, Ana. A ver, dale. ¿Quién empieza? Maca, dale, Maca. Bueno, sí. Si cuando volviste de Malvinas te quedó algún trauma o no sé, tenías pesadillas.
Sí, de todo. Mira, pesadillas se me han ido hace poco. Trauma, mi diagnóstico es que tengo estrés postraumático debido a un hecho catastrófico, y es muy largo, ¿va? Pero nada que no pueda controlar y no pueda trabajar en mis terapias. Sí, volví traumadísimo y el silencio me traumó aún más, así que bueno, voy en camino de la recuperación. Gracias. ¿Qué Ahí, fue Cata. lo que te hizo cambiar? Bueno, ¿Perdón? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de decir que tenías que empezar a ir al psicólogo? Y ¿Con mira, qué? lo que me hizo cambiar fue el formar una familia, el ver crecer a mis hijos y el querer que mis hijos crezcan con otro tipo de padre. Yo no era, o sea, si hay algo que yo quería en la vida era ser padre y no estaba siendo padre que yo quería ser. Era muy ausente, lo único que me interesaba era lo mismo que hacía mi papá, trabajar, callarme la boca y verlos crecer felices, pero yo no era feliz y creo que eso no ayudaba a que ellos sean felices tampoco. El cambiar, el ir viendo de a poco, la ayuda más que nada de mi señora, de mis terapeutas, hizo que vea el camino a cómo ayudar a mis hijos a tener un padre, que es lo que yo no tuve. ¿Cómo te empezaste a expresar? Porque debe haber Vos costado. antes habías nombrado las cartas que le mandabas espera a que tu está, mamá. Lara, esperaba que estaba preguntando Cata, Lina Alberdi. Y después seguimos. ¿Cómo te empezaste a expresar? Porque debe haber sido difícil no expresarse y empezar a dar señales o algo como para que sepan que vos querías decirles lo que había pasado. Mirá, yo contaba antes que todo lo que conseguimos los veteranos fue con esfuerzo, luchas, y yo empecé a pelear, por decirlo de alguna manera, por tener una asistencia médica, porque psicológica, ¿no? Yo sabía que no estaba bien. Y empecé a buscar unas entidades que tiene el ejército que te determinaban si estabas bien o mal, a ver si seguía o no un tratamiento. Y me encontré con mi primer psicóloga, Marcela Aldazábal, con la cual yo hablaba y ella lloraba. Y me di cuenta que terminé la tercera, cuarta sesión llorando abrazado con ella. Entonces dije, uy, o sea, primero no quería, decía, no, esto duele mucho. Y después me di cuenta que salía de ese dolor y podía mirar las cosas de otra manera. Entonces, creo que empecé a hablar y a gritar al mismo tiempo sobre el tema con la ayuda de mi psicólogo. Y ahora está Facundo levantando la mano, a ver. ¿Cómo afrontaste el cambio de realidad entre tu vida antes y después de la guerra? Y lo sigo afrontando, Facundo, porque es difícil insertarse en la sociedad desde cualquier lado de donde vos estés es difícil. Cuando venís de un hecho diferente. Yo creo que aún hoy sigo peleando para insertarme, para cuadrar en todos lados. Elfi. Si pudieras volver el tiempo atrás, pero no podrías cambiar nada, ¿qué te dirías a vos mismo? Y que aguante. O sea, si no pudiera cambiar nada, estaría esperando el día que pueda empezar a hablar. ¿Sí? O sea, pero no cambiar me refiero a no poder, tipo, no ir, o una acción importante que haya pasado no la pudieras cambiar. Yo no Pero te podías dar mi algún vida. consejo. Claro, no cambiaría mi vida. El consejo sería sacate todo eso de encima y liberarme de tanta angustia, de tanta presión. Le recomendaría al Silvio del pasado que hable mucho antes. ¿Considerás que fue difícil como que, no sé, ellos sabían que vos eras judío ¿Ellos quiénes? en la guerra, como que tus compañeros? Sí, lo sabía. Y no quedan Yo había todos. estado 1 año y medio haciendo un servicio militar con ellos. Ya había sido castigado en el regimiento por ser judío. No era una tortura, pero sí eran castigos. Me habían privado de la libertad, había estado preso en el mismo regimiento solo por mi condición religiosa.
Lo que pasa es que conocí en realidad el antisemitismo en Malvinas, ¿sí? Pero la versión más pura, porque creo que al estar aislados, estar en una isla, tenían el poder de que la comunicación no salía, ¿sí? Y nadie se enteraba, era uno menos, a lo sumo. Y también yo leí que vos estuviste como que te agarraron en tipo, no sé cómo decirlo, que estuviste como, que te, no sé, no que te secuestraron, que como que estaba, no sé cómo decirlo, los de ahí, como que estuviste un día encerrado. ¿Allá? Sí. En realidad, no, lo que estuve fue estaqueado, que era que me ataron, me tuvieron separado del grupo, siendo torturado, pero no, secuestrado no. Prisionero, eso se decía. Ah, prisionero sí, pero mirá, esto es distinto. Prisionero estuve cuando termina la guerra, en realidad fuimos prisioneros de los ingleses. Y fue el mejor momento de la guerra, porque nos sentaron en unos balcones, nos dieron de comer, nos dieron atención médica, fue el fin de la guerra y bueno, fue el estado antes de que nos devuelvan al país, al continente. ¿Quién está levantando? ¿Luciana? No, por eso. Ah. Ahora lo bajo. Está levantando Luciana, Delphi, Macarena, Rocco. A ver. Empezá, Delphi, dale. Bueno, si nos pasara, hubiera otra guerra ahora, ¿qué nos dirías vos a nosotros teniendo la experiencia? Que no vayan, que no levanten un arma, que la única chance que hay de discutir seriamente algo es mediante la palabra. ¿Y en el caso que fuera obligatorio? ¿Perdón? En el caso que fuera obligatorio, que es como en tiempos que era... Obligatorio fue porque este país no supo mantener la democracia. En cuanto a esa democracia, nada puede ser obligatorio. O sea, iría a la gente que realmente quiera ir. A la gente que quiera ir no le diría nada, es su elección. A los que pudiera convencer de que no vayan, los convencería, porque con un arma en la mano, ¿de qué podés convencer? De nada, es tristísimo. Perdonen que sea, pero ahora se está terminando este tiempo y entramos con el otro ID para seguir la reunión un ratito más, ¿sí? Chicos. Bueno. Porque si no se va a cortar abruptamente, porque me está avisando, entonces salimos y volvemos a entrar, ¿está bien? Sí, quedan 7 minutos. Sí, se dan. 7 minutos quedan. Ah, a mí me dijo, bueno, listo, entonces seguimos, dale. A mí me dijo reactivar porque se cierra. ¿Puedo preguntar? Dale, claro, todos. ¿De qué año es usted, alumno? Soy clase 62. Casi. Yo hice de orden en el 80, así que... Silvio, ¿volviste a Malvinas? 2 veces volví a Malvinas, Ariel. Volví en el año 2001, en enero del 2001, por esas cuestiones de la vida, digo yo, hay cosas que me tocan vivirlas, no las elijo. Gané un concurso en una marca de cigarrillos y me fui de viaje con la que soy mi señora, y tuvimos la suerte de volver 3. Mi hijo mayor fue gestado en ese viaje, en enero del 2001. Y después tuve la suerte de ir hace 3 años y medio, por iniciativa de mi hijo que está acá al lado mío, el más chico Fabri, donde realmente me conecté y sentí que la isla me devolvió más de lo que yo le di. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que pude llorar a mis muertos, pude conectar con mis hijos, vi gestos de mis hijos en cuanto a lo que era el padre excombatiente, que no había podido ver,
Sentí el apoyo de mi señora 25 horas por día. Nada, se armó algo que volvimos distintos, ¿sí? Sinceramente fue un viaje sanador. ¿Puedo preguntar? Antes que No se tu corte. colegio, por favor. No, porque no quiero que los chicos sean protagonistas, pero ahora que se está hablando tanto de los héroes por la pandemia del coronavirus y que los camioneros son héroes, los médicos son héroes, los héroes de Malvinas, yo quería saber ¿qué es ser un héroe para vos? Si vos te sentís un héroe por haber estado en Malvinas. No me siento un héroe. Reconozco que es muy heroico lo que se hace hoy, lo de los bomberos, lo de la policía, los médicos, más que nada, enfermeros. Sí, son verdaderos héroes, porque están día a día combatiendo contra algo invisible. Yo tenía un enemigo, si querés. Quizás más que un héroe siento que combatí en forma distinta. Ahora me quedo en mi casa y con eso alcanza, o por lo menos ayuda. Pero tengo 4 paredes, tengo la heladera llena, distinta la situación. Me parece que no se puede comparar. Insisto, no, yo no me siento héroe, no es algo que no entro en esa. Sí creo que hoy hay muchos héroes anónimos y muchos más, porque pelean por la vida. Nosotros peleábamos para todo lo contrario, nos hacían pelear por la muerte. Después de la guerra, ¿te sentiste refugiado con los ingleses? ¿Ellos te entendían o los entendían? ¿O sentías que ustedes le contaron lo que pasaba? ¿O sentían algo de compasión por ustedes? ¿Sabes que sí? Mirá, yo digo que el ser humano, así me hablara en chino, nos íbamos a entender, porque había ganas de entendernos. Ellos sentían, más que compasión, la necesidad de ayudarnos. Ellos veían que éramos chicos con la mitad de años que ellos, con ninguna experiencia, y nos veían, sinceramente, muertos de hambre, de frío, con la ropa toda rota, y sintieron la necesidad de ayudarnos. Nos entendíamos con gestos, con palabras, el mostrarnos físicamente y vernos muertos. O sea, el hambre que llevábamos se veía, y ya nos dieron de comer, nos atendieron físicamente, nos llevaron a los médicos pertinentes que había en la isla. Creo que el entendimiento es fácil cuando uno quiere entender. Facundo. ¿Qué harías si estuvieses en el lugar del otro para ayudarte a vos? Por ejemplo, ¿en el lugar del Estado o en el lugar de un amigo? En el lugar de un amigo trataría de abrazarme muy, muy fuerte y obligarme a hablar, pero preguntarme cómo estoy, qué sentí, qué me duele, qué no me duele. Eso haría en el lugar del otro. Y en mi lugar, si volviera a estar en mi lugar, me dejaría ayudar, porque quizás lo quisieron hacer y yo no lo vi, o no pude darme cuenta de ayudar. Bien, Delphi. Bueno. Dale. Hablando de... ¿Qué? 2 minutos. Va, a ver, esta es la última pregunta y pasamos a la otra. A ver, Delphi. Hablando del tema anterior que estábamos hablando de que te ayudó el enemigo, ¿qué se siente que te haya ayudado el enemigo en tu propio país? Y me hace ver de que yo veía equivocado al enemigo, ¿sí? Porque el enemigo lo tenía al lado mío, y no enfrente. Sí, enfrente tenía un grupo de gente que iba por lo mismo que yo, por recuperar su tierra, porque para ellos era su tierra. Yo soy un señor que es la mía. Y de mi lado tenía gente que me hizo llegar a ese triste final torturándome, tratándome psicológicamente, humillándome. Entonces realmente el enemigo era otro. Yo me di cuenta ahí que el enemigo era otro. Bueno, ahora te parece que, vamos, Ari, ¿te parece que cierro, me fijo de lo que está grabado y vamos a la otra?
Ya, una pregunta para que después ya quede para la próxima. Ahí está. ¿Quién hace la pregunta? ¿Alguien le quería preguntar algo al hijo de Cata? Le quería preguntar al hijo de... Yo le quiero preguntar a él una cosa más, si se puede. A ver, bueno, dale. Que, no, si quieren no sé nada. Dale. No, que como que cuando llegó de la guerra y todo, si te costó abrirte y contarlo, como que a muchas personas le pasó en el Holocausto, o lo pudiste contar así directo, o te costó tal vez un tiempo en vos mismo contarlo, tu experiencia y todo. Pero tal vez no fue fácil. Respuesta en el próximo. En el próximo. En el Tiramos próximo. como gato. Yo ahora los corto, guardo la grabación y entramos al otro, ¿sí? Dale. Listo, Dale. besos. Finalizar reunión.